What's this other jet doing? What's this other jet doing? Holy fuck! 10 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y el mundo siguen sufriendo las consecuencias. Los ataques perpetrados dejaron una herida muy profunda, no solo en el ámbito social, sino también en el plano político y económico, y el mundo aún continúa recibiendo sus coletazos. En marzo de 2003 se lanzó la guerra contra el terrorismo. George W. Bush la denominó Guerra contra el Terror, en tanto que Obama la llamó Guerra Global, aunque en definitiva son las dos caras de una misma moneda. Bush a partir de ahí aplicó dos principios importantísimos. El primero fue el lanzamiento de la guerra al terrorismo. Eso implicó, en primer lugar, en el mismo 2001, una invasión a Afganistán con el argumento de ir a buscar a Osama Bin Laden, al que se había identificado como el autor intelectual de los ataques. Y después, en el 2003, la invasión a Irak. La amenaza terrorista permitió al Pentágono mantener programas de seguridad heredados de la Guerra Fría y emprender nuevos programas. La guerra contra el terrorismo multiplicaría el presupuesto del Pentágono. En pocos años, el Departamento de Defensa pasó de representar el 16% de los gastos federales al 20%. Las costosas misiones que Bush le asignó fueron prolongadas por su sucesor, Barack Obama. Estados Unidos empezó a acumular un gigantesco déficit en sus cuentas públicas. Las dos guerras le llevaron casi 3 billones de dólares. El otro fue el alza exponencial del precio del petróleo que llevó la guerra de Irak, ¿no? La invasión a Irak. Y están consideradas entre los especialistas como una de las causas de la gran crisis que sufrió, o el gran colapso que sufrió la economía mundial en 2008, ¿no? Es una de las razones de la crisis. Estudios de la Universidad Brown calcula el costo de las guerras en Irak y Afganistán entre 3,2 y 4 billones de dólares. Esto representa entre el 40 y el 49% de aumento de la deuda pública, que pasó de cerca de 6,8 billones de dólares en el 11 de septiembre de 2001 a más de 14 billones en la actualidad. Por otro lado, la falsa premisa de estar buscando armas de destrucción masiva se derrumbó hace tiempo, minando la credibilidad y la autoridad moral norteamericana. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Estados Unidos y Bush especialmente acuñaron una serie de doctrinas que se llamó la doctrina de los ataques preventivos, es decir, que Estados Unidos tenía el derecho de actuar sobre una amenaza terrorista incluso antes de que ésta se produjera, lo cual fue una novedad para las relaciones internacionales porque le permitió a Estados Unidos intervenir en lugares que todavía no eran una amenaza sino potencial a sus intereses. Bush pisó sin miramiento las libertades civiles al hacer uso de la tortura, la entrega de supuestos terroristas para ser interrogados en terceros países y la vigilancia doméstica sin orden judicial mientras liberaba su llamada guerra contra el terror. Obama, por su parte, mantuvo el marco legal de la guerra global y continuó con las detenciones arbitrarias, los juicios militares y los asesinatos selectivos de sospechosos de terrorismo. Se planteó toda una serie de dilemas hacia por ejemplo, hacia los derechos humanos, en donde hubo un cambio de estrategia de Estados Unidos en donde, por ejemplo, comenzó a justificarse el uso de la tortura como técnicas de interrogatorio. Las consecuencias también se extendieron a América Latina. Si América Latina era una prioridad para Estados Unidos de segundo orden, se transformó en una prioridad de tercer orden. A partir de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos se focalizó en Medio Oriente, en la crisis de Medio Oriente y en la guerra al terrorismo, y el desinterés relativo hacia la región se acentuó. En Medio Oriente sobrevino la primavera árabe y el surgimiento de revoluciones democráticas que establezcan nuevos paradigmas y soluciones a los problemas derivados de la crisis internacional y los regímenes autoritarios de la región. En diversos países de la región, los grupos islamistas, que después de los ataques del 11 de septiembre habían tenido un reverdecimiento o una creciente atención dentro de la juventud,
muestran también que hay una decepción hacia los métodos que proponía la red Al-Qaeda y hay un vuelco, sobre todo de las juventudes de los países del norte de África y de Medio Oriente, hacia revoluciones democráticas, hacia la búsqueda de soluciones democráticas de los problemas que estaban afectando a sus países, derivados también de la crisis internacional y de la falta de democracia, ¿no? Recordemos que la mayoría de los países donde ocurrieron las primaveras árabes estaban gobernados por regímenes autoritarios o directamente dictatoriales.